vengo a hablar de Rick y Morty, que es una serie que yo le tengo que agradecer, yo tengo que declarar mi amor eterno aquí a Quoth, al compañero y amigo Quoth, por haberme abierto la mente, porque fue una recomendación suya de esta serie. De hecho, luego yo voy a empezar a hablar de ella, pero luego sí, como sé que él también le ha molado mucho y la vio y tal, y si quiere comentar cosas sobre esta serie, pues cojonudo, porque a lo mejor a mí se me escapa alguna cosa o hay más aspectos que ver de esta serie. Bueno, es una serie que empezó a emitirse en el 2013. Está hecha para Adult Swim, este canal de productos de dibujos animados y tal, pero para adultos. Los creadores son Justin Roiland y Dan Harmon, creo que lo he dicho bien. Y bueno, ahora mismo hay 3 temporadas publicadas, pero ya hay anunciadas, y además este anuncio me hizo la persona más feliz del universo. Se han comprometido a hacer 70 capítulos más. Yo ya no necesito más en la vida. O sea, esta serie para mí es de las mejores series de dibujos animados que se han hecho en los últimos, no sé, 15 o 20 años. No te digo la mejor, pero una de las mejores. Porque es la voladura de cabeza definitiva. O sea, quien vea esta serie, yo creo que se puede llegar a replantear los límites de la realidad. Como se decía eh, el título de aquella famosa, de aquel programa o aquella serie antigua. Bueno, ¿de qué va Ricky y Morty? Pues Ricky y Morty va de un... ahí los dos protagonistas principales son, por un lado, Rick Sánchez, que es una especie de científico loco que le da muchísimo a la bebida, pero es un genio enorme. Y es un tío que, pues, tendente como súper egoísta, que tiene una visión como muy depresiva de la vida, que está medio zumbado. Y la serie empieza con que acaba de mudarse a casa de su hija, que se llama Beth, y tiene un nieto, que es, digamos, el otro gran protagonista de las aventuras de esta serie, que es Morty. Y a lo largo de la serie se ve como, pues, viven lo que la serie llaman Ricky Aventuras, que es que se lleva al nieto por ahí a viajar por otros universos y por otras dimensiones de la realidad, en una nave construida ahí por él, que además mola mucho porque la nave es como una especie de pota cacharra tremenda, pero que funciona de puta madre, porque luego tiene naves, armas ocultas y no sé qué. Bueno, es la hostia. Y es la típica serie, pues como muchas de Adult Swim, ¿no? Que es de dibujos animados, pero no tiene ningún tipo de filtro en cuanto a que, bueno, no, desde luego yo creo que para niños no es, porque no se cortan nada, hay descuartizamientos, hay humor adulto, entonces pues toca un montón de temas que yo creo que sobre todo es para público adulto. Bueno, aparte del hecho de que tenga un humor muy pasado de vueltas y tal, y eso que a quien le haga gracia, pues le va a molar mogollón, y yo creo que yo recomiendo encarecidamente que se vea. Eh, una de las cosas buenas que tiene esta serie es que, sin tomarse en serio nada, digamos que retuerce los límites no solo de la lógica, digamos, habitual de nuestra vida diaria y tal, porque tiene una dualidad esta serie. Por un lado, tiene tiene unas subtramas de vida rutinaria terrestre, ¿no? Que es lo que sucede en la familia del marido de Beth, y Morty, y en lo que sucede en su casa, y luego lo que sucede en las subtramas y en las tramas de las aventuras espaciales e interdimensionales de Rick y Morty. Y te hace poner en duda tanto cosas que podemos ver más cerca, ¿no? De la vida diaria de una familia y demás, y de las relaciones sociales, las relaciones de pareja y tal, y todo esto entrecruzado con algo mucho más bruto, que es los límites de la realidad física, de la realidad de nuestro espacio-tiempo, de si bueno, todas estas teorías, ¿no? De si existen dimensiones paralelas, que en esta serie pues existen
infinitas dimensiones paralelas en donde hay versiones y versiones distintas de los mismos protagonistas. Y esto tiene mucha importancia a lo largo de la serie. Porque creo que no es un gran spoiler decir que se confirma que, y de hecho visitan dimensiones paralelas en donde existen otras versiones de sobre todo de los dos protagonistas, de Rick y Morty, pero desde luego de toda su familia y de toda su realidad y de vecinos habituales que se ven en la serie. Y se ve como bueno, no sé hasta qué grado hacer spoiler o no para quien no haya visto nada de esta serie, pero hay algo que está relacionado con la visión depresiva que tiene Rick Sánchez, el científico este, que es que él se da cuenta, después de haber visitado un montón de dimensiones y de mundos distintos, que la vida tampoco tiene tanta importancia, en el sentido de que todo lo que ha pasado ya ha pasado muchas veces, seguirá pasando, como que el universo no tiene fin, y entonces tiene como una versión muy, no sé, muy nihilista de la realidad, ¿no? O sea, como que pasa olímpicamente de todo y solo le da importancia a la ciencia y a aprender y le da una enorme importancia a la inteligencia. De hecho, a Morty lo tiene como auténtico tonto del bote, que el papel del niño es ese. Que luego eso tiene una explicación maquiavélica, porque no voy a desvelar mucho, pero en un momento dado, en mitad de la serie, Rick da a entender que utiliza a Morty como compañero de viaje porque así protege la capacidad que tienen de detectar a Rick por sus ondas cerebrales. Es decir, las ondas cerebrales de Morty anulan las portentosas ondas cerebrales de Rick, pues ante sus numerosos enemigos que tiene a lo largo del espacio, cazadores de recompensas y tal, y la malvada Federación Galáctica, que es una especie de gobierno de todo el universo. Yo por lo que estuve, bueno, aparte de disfrutar la serie, que es lo importante, como digo siempre, documentándome para este programa, pues he visto que hay muchísimas teorías, algunas muy locas, sobre la trama de la serie. Hay una que yo creo que es muy muy loca, no creo que se llegue a confirmar, que llega a decir que Morty puede ser, o sea, que Rick puede ser Morty de adulto, en realidad. Que esto está relacionado con una teoría que me puede parecer un poco más realista, que dice que el Rick que aparece desde el principio de la serie no es de la misma dimensión que el Morty del principio de la serie. A lo largo de la serie no voy a decir cómo se desvela, porque lo gracioso es verlo. Se pasan de una dimensión a otra y la serie continúa en otra dimensión de la realidad, y a Rick desde luego se la fuma, porque a Morty acaba, pues bueno, casi al borde de ir al psicólogo. De hecho, yo no sé si en la serie no se ve, pero yo no sé si realmente acaba yendo al psicólogo. Es que además, de hecho, los dos personajes a los que suplantan los tienen enterrados en el jardín. Sí, yo eso no lo quería decir, pero bueno, puede ser un atractivo. Sí, no. Y para atraer a que la gente lo vea. Sí, puede ser buena idea. Efectivamente, en medio de la serie, creo que ya a mitad de la primera temporada, acaban enterrando en el jardín de su casa a las versiones de esa propia realidad. O sea, os podéis imaginar, y esto es una de las cosas, incluso hay cosas un poco más fuertes en esta serie. O sea, y lo que mola realmente de esta serie es eso, es que teniendo un tono absolutamente de cachondeo sin límites, te hacen pensar sobre el sentido de la vida y de la existencia, y si tiene sentido, vamos, vivir, y qué coño pintamos en este mundo. Y eso me lleva a hablar un poquito de cómo es el trabajo de elaboración de esta serie. A veces hacemos coñas, y yo desde luego el primero, cuando vemos estas series de dibujos animados que cada vez se han ido haciendo más para adultos, de cuál tiene que ser el trabajo de elaboración de los guionistas, ¿no? Yo siempre hago la coña de, pues en Padres de Familia o tal,
Bueno, la cantidad de porros que se tienen que fumar los guionistas para crear cosas de este tipo, capítulos de este tipo, o sea, las barrabasadas que sueltan y tal. Hay algún vídeo ya colgado por ahí muy reciente en internet del trabajo de elaboración. Pues se ve un trabajo súper sesudo, con los tíos súper serios, bueno, haciendo coñas de vez en cuando, pero con unas gráficas hechas ahí en una especie de... ¿Cómo se llaman estas pizarras, pero que son de rotuladores? ¿Sabes cuáles hablo? Estas blancas, con Pizarras rotuladores y tal. blancas. Pizarras blancas. Sí, Se de estos llaman así. rotuladores que se pueden borrar. Sí, No hay sí, que- se llama no- así, pizarra. Sí, exacto. Que no hay que usarlas de alcohol, porque esos no se quitan. Y, y haciendo sus gráficas y estructurando los capítulos y tal. O sea, hay un trabajo ahí cerebral brutal. Y esto tiene su importancia y te da, yo creo que no hace falta ver el documental de cómo se hizo. Yo creo que si piensas un poco en ello como espectador, cuando las vas viendo que siempre hay una especie de patrón en el cual, básicamente, Rick le deja claro a Morty desde el principio que no le tiene que dar tanta importancia a todo, que no tiene que ser tener tanta ansiedad, ir tanto por el manual, ser tan formal, tan serio, tomárselo todo tan en serio, porque en realidad todo importa una mierda, porque todo lo que ha pasado volverá a pasar y porque el tiempo es infinito y hay infinitas dimensiones y tal y cual y la vida no tiene mucho sentido. Entonces Morty se lo intenta tomar muy en serio, la monta en algún momento dado y luego Rick tiene que ir a rescatarlo o directamente Morty se da cuenta y reacciona a lo bruto, como digo yo, tomándoselo en serio también, pero pasándose de vueltas incluso más. Hay varios capítulos en donde Rick tiene que acabar diciéndole a Morty, tío, tranquilízate, o sea, tranquilízate, o sea, porque Morty quiere hacer lo correcto siempre y es Rick el que le recuerda que en realidad todo no tiene tanta importancia. Y al final, el final de los capítulos muchas veces suele ser como muy melancólico, ¿no? Hay una música que es como súper melancólica, que suena varias veces al final de muchos capítulos. Que es algo así como... Es que ese es el tema Sí, sí, musical de un personaje malvado de la serie. sí, No voy a justo. decir el nombre porque sería Sí, spoiler. Pero y, sí, se ha y convertido en sí, meme esa canción. sí, y es como que al final medio Rick tiene razón, para que no te quede muy mal sabor de boca, suelen hacer algún chiste muy tonto justo al final del capítulo para que ja, 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 la vida sigue y tú te quedas con cara de joder. Al final todo lo que han hecho no ha valido para nada, pero por el medio te han hecho pensar. Entonces, no sé, esta serie se le puede dar muchísimas vueltas y tratan temas que en el fondo son como súper serios, pero a la vez con un humor completamente salvaje y sin límites. Y no sé, yo creo que un poco más sesudo de lo que puede parecer en principio. No es un guión chorras en el sentido de que no está elaborado, sino que en realidad yo creo que sí que está muy elaborado, pero, pero con un humor muy, muy, muy gamberro. Y vamos, yo he acabado llorando de la risa. De hecho, la estoy viendo por segunda vez. Y a mí me gustaría que Quoth, que fue el que me la recomendó, eh, diera una impresión suya. O que recordara alguna cosa que a mí se me haya pasado y... Sí, a ver, a mí sí que es una serie que la recomiendo mucho porque, bueno, a la gente que le guste, no sé, Padres de Familia o Los Simpson, siempre, no sé, buscando ir un paso más allá, porque claro, todos un poco nacimos un poco con la sombra de Los Simpson. Luego cuando fuimos adolescentes nos encontramos con Peter Griffin y Padre de Familia. A su vez estaba, bueno, me he saltado un poco Futurama porque es un poco, bueno, algún día hablaré de Futurama. Que es una serie que me gusta bastante, lo que pasa es que está infravalorada por la gente que no le gusta y sobrevalorada por la gente fan. Me parece que no hay un término medio sobre esa serie, pero bueno. Sí. Y luego, como decía, después de Padre Familia, que ya se estaba simpsonizando, pues faltaba un poco ese sucesor. Y mucha gente acudió a Hora de Aventuras, que sí que me parece pues seguramente mucho mejor que Ricky Morty, porque Hora de Aventuras sí que
al igual que Rick y Morty, tiene mucho más por detrás de lo que al principio parece. Sí. Y en el caso de Rick y Morty, pues nos encontramos con una serie muy adulta, la cual la gente, digamos, común, que no sigue este tipo de series y que para ellos los dibujitos no dejan de ser más que cosas para niños, es muy difícil que les entre esta serie porque, digamos, como tiene tanto por detrás y sobre todo yo creo que es de las más profundas a nivel filosófico y psicológico, pues Mm. no creo que llegue a tener un gran público aparte de la gente de internet, por así decirlo. La gente que vamos un poco más allá a la hora de investigar y profundizar en ciertos gustos y no nos quedamos simplemente con lo conocido. Y nada, sobre la serie en sí, me gusta que es un poco a nivel, o sea, comparándola con, por ejemplo, Los Simpsons y Padre de Familia, que esta serie me gusta porque es lo que esperaba yo de una serie de dibujos, y es que asumiese las consecuencias de los actos. Sí. En el sentido Ujú. de que a pesar de que es episódica, no es del todo episódica. Es un poco... se me viene, no sé por qué, como conoce vuestra madre. En el sentido de que, pese a ser una sitcom, todo engloba un guión mayor. Y en este caso en Sí. Ricky Morty, todo lo que pasa tiene consecuencias. Y una de las cosas, aparte del semi-spoiler que habéis contado por ahí, es el tema del divorcio de los padres. ¿En qué serie? ¿Os imagináis que eso pasó en un capítulo de Los Simpson? Que Homer y Marge iban a divorciar. Sí. Ujú. Aquel famoso capítulo de que se divorcian los padres de Milhouse y luego Homer está ahí que sí, que sí, no. Que es grandioso ese capítulo. Mira, yo duermo en un coche y tú, yo en una cama grande con mi mujer. Y claro, pues aquí hay un divorcio de verdad. Y es cuando luego van al psicólogo y demás. Y sobre Rick Sánchez, pues no sé, es un personaje tan complejo y tiene tantas capas por detrás que a día de hoy, y siendo fan y habiendo visto 2 temporadas, 3 ya, sigo sin haber visto todas las capas de este personaje. Porque digamos que te da muchos tumbos, te confunde, eh, crees que es de una forma y luego resulta que cambia un poco su forma de ser. Es un poco que va a lo loco y que es algo que encaja completamente con el personaje en sí. Y es que es, como decía Deckard, que es una persona que ha visto todo lo que se podía ver en este universo y, y digamos que su forma de actuar a partir de ahí es que le da igual todo, que se bebe, se emborracha, que se acuesta con mundos enteros, ¿sabes? Que se va de un universo a otro y le importa la mierda, matar a gente, Sí. y luego le intentan dar un trasfondo que para mí es erróneo, que es el de que forma parte como una especie de revolución multidimensional y que hay otros Ricks que van a por él. Me parece que eso es un poco erróneo porque se le intenta dar una especie de imagen de antihéroe, supongo que para que la gente se encariñe un poco con él, más allá de lo que hace, y creo que para mí eso es un error y que debería de quedarse como un personaje eh, gris de por sí, que es yo creo que el mejor punto en el que encaja. Pero yo creo que eso, o sea, estando de acuerdo contigo, eh, sí, al final puedes acabar encariñando con él, pero desde cierto punto de vista tampoco puedes, o sea, tampoco tiene por qué ser tan incoherente con el concepto del personaje, porque si intenta ser, lo que pasa es que eso me parece un poco raro, aunque según la teoría esta de que haya varias dimensiones, pues cada Rick puede haber evolucionado de manera distinta. Pero se supone que el tuyo, el que sigue su vida en la serie, es el más, como entre comillas, el más auténtico, ¿no? Entonces es el más ácrata, el que menos cree en la autoridad, y por eso al final pasa lo que pasa con la ciudad de los Ricks y y la sede de la Federación Galáctica, pues al principio de la segunda temporada. O sea, como que hay un montón de Ricks que se han convertido en siervos de una autoridad y no sé qué, y él no cree nada en eso. Es como que él es el que está más pasado de vueltas de todos.
El que está más de vuelta de todo, vamos. Pero Y sí, luego, sí. luego el papel de Morty también es muy complejo, porque al principio parece como el protagonista, realmente es como el protagonista de una historia en la que el acompañante estrella, por así decirlo, es Rick, pero que digamos que Morty es como con el que se intenta empatizar a nivel del espectador, como si fuera él, como si él fuera nosotros, en el sentido de que vamos descubriendo un poco lo que hace Rick y todos los mundos, pero eso digamos que dura 2 capítulos, un capítulo, porque el piloto en sí ya es algo que no casa nada con lo que es toda la serie, si os paráis un poco a pensar. Ujú. Y también la evolución de Morty también es muy interesante porque acaba asumiendo todo lo que va viendo y lo normaliza. Y está muy bien eso de la teoría de que realmente Morty es Rick y tal, pero yo creo que, no siendo así, porque yo no creo esa teoría, creo que en el futuro podría llegar a pasar de que Morty se convirtiese en una especie de Rick viendo todo lo que ha visto. Y realmente Morty es un personaje totalmente traumatizado y que es un poco triste ese personaje en sí. Sí, porque a mí la teoría que me parece un poco más creíble es la de que los dos no son de la misma realidad y entonces los detallitos que van dejando caer a lo largo de la serie de cuál fue la familia a la que pertenece realmente Rick y qué pasó. Porque, porque cayó en la bebida y tiene una visión tan cínica de todo, que aparte de que porque ella ha visto de todo, de hecho, hay un capítulo en donde intenta engañar a, creo que es la Federación Galáctica, con falsos recuerdos. Que aquí también se juega un poco con los sueños y los sueños dentro de los sueños. De hecho, hay un guiño a Inception, ¿no? En un capítulo. Ujú. Y Sí, él es capaz de crear recuerdos falsos y da un falso recuerdo de por qué él se enganchó a la bebida y acabó teniendo una visión tan oscura de todo, pero puede que algo de eso sí exista, aunque todavía no se haya expuesto del todo. Porque de hecho estuve leyendo por ahí detallitos que a mí se me habían pasado o no les había dado esa interpretación en la serie. Cuando van a visitar alguna vez al hombre pájaro, hay fotos de un Rick con un Morty siendo Morty pequeño, cuando se supone que eso no debería de... No sucedía en el tiempo en el que tú estás viendo, en la dimensión en la que tú estás viendo la serie. Y entonces se supone que el Rick que tú estás viendo tuvo otro Morty y algo pasó, pero lo van dejando caer por ahí y no se sabe. Incluso ahí se conjetura que el Morty ese diabólico que monta la revolución aquella en la dimensión esta de los Ricks y los Mortys, en donde los Mortys son la última mierda, puede ser el Morty del Rick protagonista. O sea, por internet hay teorías, pero para dar y tomar, y algunas muy locas. Entonces, o sea, es increíble como una serie puede dar para tanto, pero es que realmente puede. Siendo una especie de guiño coñero de, pues, de Regreso al Futuro y cosas así, ¿no? El profesor loco viejo con el compañero joven que acaba flipando y lo va arrastrando en aventuras por ahí y tal. Pero muy pasado de vueltas, vamos, estrujándolo mucho más y en dibujos animados. Yo es una serie que recomiendo encarecidamente. Porque te puede acabar volando la cabeza, te acabas partiendo el culo de risa y aún encima te hace pensar. O sea que maravilloso. No sé, no sé. Aparte de. Aparte de Quoth y yo, Elma, Sergio, ¿habéis visto algo? Sí, yo la vi. Pues yo voy a ser un poco como con yoyos y me vais a tener que matar. También. Sí, sí, no, no, porque como tú empecé a verla y no seguí. No sé por qué, no sé por qué. Ahora después de escuchar todo esto, realmente me trae más ganas de seguir. Porque además he oído que el primer capítulo es precisamente un poco... como que no... como que sale un poco de lo que es el resto de la serie, que fue el que vi. Porque todo el mundo me decía, oh no, Ricky y Morty, tienes que verla, está muy bien, bu, 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 bu.
Y me la puse un día, porque está en Netflix, ¿no? Y me la puse un día en el Netflix y vi el primer capítulo y dije, bueno, pues vale. Y realmente no seguí Y no nunca te- más. Pero ahora después de escuchar todo esto, pues daré una segunda oportunidad a ver y intentaré ver más allá del primer capítulo y de meterme un poquillo más.